de abrir la discusión a todos y todas las personas presentes, me gustaría aprovechar mi papel como moderador para preguntar sobre algunas otras actividades de Ivonne y de Pepe. Sus tesis acaban de recibir el premio hace un mes en la Ciudad de México, pero son procesos que cerraron aquí hace 4 o 5 años. Entonces me gustaría que nos puedan platicar un poco sobre lo que han hecho desde que han terminado con las tesis de doctorado para darle seguimiento al trabajo académico y las nuevas líneas de investigación que han estado desarrollando desde entonces. Ivonne. Bueno, primero me gustaría decir como que el doctorado en realidad te amplía pues como los horizontes y hay muchas cuestiones que quisiéramos incorporar en la tesis y a veces es necesario acotar. A veces creemos que luego no, cuánto las vamos a hacer, pero precisamente creo que ese ha sido como el camino en mi caso. Primero la propia tesis, yo empecé con la producción de monocultivos, luego grupo modelo, luego eso me fue llevando al tema del agua, y entonces qué pasa y los problemas de agua que ya había en el campo y de los que los agricultores daban cuenta, pero que todavía no se hacía tan tangible en la ciudad. Y cuando aquí en la zona conurbada comienza a ampliarse los tandeos, comienza a faltar más el agua, entonces es cuando ahora sí la problemática como que pasa a la discusión pública y creo que cobra mayor relevancia. En ese inter también estaba yo participando en un proyecto colectivo al que Darcy me hizo el favor de invitarme. Y bueno, de ahí surgió la posibilidad de aplicar a una estancia postdoctoral con el acompañamiento de la doctora Cindy Macaulay, que también fue mi lectora en la tesis. Y bueno, precisamente mi interés era como poder entender esta crisis hídrica que se da en la región centro, como juntar los elementos, ¿no?, del rompecabezas. Y bueno, en ese sentido pues propuse un proyecto en el que podía explorar como con mayor profundidad los procesos de uso, gestión y concentración del agua en la región centro, aquí en la entidad. Esta región centro comprende 9 municipios que están ubicados dentro de 5 acuíferos. Digamos que tiene 3 principales ejes de estudio. Primero, las dinámicas, los factores y los agentes que han propiciado o evitado una concentración en el uso del agua subterránea en la región. En segundo lugar, las relaciones pues, materiales y de poder que se dan por la disputa por el acceso y control del agua. Y finalmente yo quiero como explorar un poco más estas alternativas a las prácticas hegemónicas que se suscitan, ¿no?, como ante el problema de escasez, pero también un poco entendiendo este discurso de la escasez, ¿no?, como una dimensión también simbólica que tiene implicaciones para la gestión del uso del agua. Entonces, ¿por qué agua subterránea? Bueno, porque para esta región de Zacatecas y en general para toda la entidad, el agua subterránea es la que sostiene no solo las actividades económicas, sino las actividades para la reproducción, ¿no?, de la propia vida. Y también es muy invisibilizado, no conocemos mucho de cómo funcionan los acuíferos, los entendemos administrativamente, pero como estas acotaciones administrativas muchas veces no tienen que ver con el ciclo natural de recarga de los acuíferos, ¿no? Y bueno, por supuesto atendemos los datos que nos muestra la Conagua, que es en México la dependencia encargada de administrar con todas las concesiones del agua. Entonces lo que queríamos ver era precisamente cómo se generan estas relaciones, explorar un poco más los mercados del agua, el tema de la corrupción institucionalizada, pensar qué cultivos se están sembrando bajo modalidad de riego, para quién, con qué propósito,
Un poco este es como el interés general del proyecto de investigación postdoctoral que ahora mismo realizo en CIESAS. Hemos revisado como esta región centro en su conjunto y también un poco cada uno de los acuíferos que componen la región, que son el Agua Naval, Calera, Benito Juárez, Chupaderos y Guadalupe Bañuelos. Aunque la investigación tiene como centralidad el uso agrícola, porque más del 90% de las concesiones en suma de los 5 acuíferos son para uso agrícola, es importante también ver un poco las problemáticas de manera diferenciada en cada uno de los acuíferos, porque precisamente esto configura como el problema del que aquí en la ciudad hablamos, pero que a lo mejor se refleja más en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, en los acuíferos de Guadalupe, Bañuelos y Benito Juárez, cerca del 50% de las extracciones están orientadas al abasto público urbano. Entonces, incluye además de hogares, pues los negocios. ¿Qué calidad de agua se está llevando a nuestros hogares, ¿no? Está en esos acuíferos la mayor cantidad de agua que se otorga acá. Y bueno, pues la principal problemática entonces, además del uso agrícola, tendría que ver precisamente a las pérdidas por fugas que se dan en el proceso de abastecimiento, ¿no? Que algunos estudiosos, ¿no? Ya aquí Darcy, la doctora Margarita, la doctora Inés Redín, han revisado y que se estima incluso hasta un 45% las pérdidas de agua en las redes de abasto. En el caso, por ejemplo, del acuífero de Chupaderos, prácticamente todo el agua se destina a las actividades agrícolas, ¿no? Ahí hay una preocupación por la concentración en pocas manos. Parte del trabajo que estamos haciendo es precisamente ver quiénes son los concesionarios del agua, para ver quiénes son como estos grandes productores, ¿no? En el caso zacatecano, nosotros estamos replicando una metodología que se implementó por parte de la doctora Silvia Ciesas, pero el caso zacatecano es como diferente porque ella hizo este análisis en la región de los Altos de Jalisco, que es una región industrial, y entonces se hizo una revisión bien minuciosa sobre aquellas concesiones mayores a los 200,000 metros cúbicos, y luego un cruce con los registros del comercio, ¿no? Y entonces ahí podríamos ver las grandes industrias o agroindustrias que se están llevando el agua, pero en el caso zacatecano no tenemos esas grandes agroindustrias y la mayoría de las concesiones están otorgadas a personas físicas o a uniones, ¿no? de regantes. Entonces es una dinámica distinta. Eso también es importante. A veces queremos replicar metodologías que se han llevado a cabo en otros espacios, pero que debemos adaptar a las características concretas de la región de estudio, ¿no? También en este acuífero de Chupaderos, pues precisamente derivada de esta intensificación agrícola, hay un uso mayor de agroquímicos y que obedece pues a una agricultura más orientada, digamos, a la exportación indirecta. Otro tema importante, ¿no? En el caso del acuífero Calera, que fue el que inicialmente analicé por la compañía cervecera de Zacatecas, si bien el uso principal es el agrícola, el acuífero Calera tiene una, digamos, configuración diferente, porque hay correlaciones de fuerzas entre actores que son más complejas, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de agricultores o grandes agricultores, sino también precisamente de algunas industrias importantes, lo que implica pues una mayor competencia en el uso del agua y también en los discursos para la apropiación de este bien, ¿no? En el caso agrícola, bueno, es importante, esta región centro también concentra el 36% de toda la agricultura de riego del estado, o sea, en tan solo 9 municipios, que en términos de valor es cerca del 40% del valor estimado de la producción agrícola de riego de la entidad. Y bueno, aunque desde el estado se ha impulsado
una política exportadora, en realidad Zacatecas no ha logrado posicionarse como un estado exportador, pues el grueso de la producción agrícola en la entidad se queda en el mercado nacional. O hemos encontrado que llega a los canales de comercialización internacional, pero a través de intermediarios, ¿no? O de forma indirecta. Los productores zacatecanos venden, por ejemplo, su cosecha de jitomates a productores de Sinaloa y luego ellos los exportan bajo su sello. Entonces en Zacatecas no se da ese proceso que pueda estimular a lo mejor una, no sé, una mayor dinamismo en el sector, ¿no? Entonces estos beneficios como tan anhelados de este modelo, pues en realidad llegan a muy pocas manos aquí en el caso Zacatecas. Y bueno, a partir de este proyecto de investigación postdoctoral, he tenido también la fortuna de estar colaborando en otros proyectos colectivos, aquí con Darcy. Estamos explorando este fenómeno del agua, pero desde una perspectiva de los territorios hidrosociales y con base en el análisis pues, de trabajos previos de acaparamiento de agua, revisamos y estamos intentando pues, reformular el concepto de hidroextractivismo para describir y ampliar y explicar pues, las relaciones político-económicas que subyacen pues, a la sobreexplotación de aguas aquí en la región central de Zacatecas. ¿Por qué hidroextractivismo? Bueno, uno de los argumentos es precisamente que consideramos que esta forma de producción se trata también de una apropiación intensiva y sostenida del agua, que opera en contextos de escasez y bajo esquemas de aparente legalidad, pero con consecuencias ecológicas y sociales graves. Me gusta mucho el ejercicio de poner a discutir los conceptos, de ver cómo se materializan en espacios concretos y bueno, como parte del trabajo que estamos llevando a cabo, estamos haciendo un rastreo de los flujos de agua de los principales cultivos de la región centro, que son ajo, avena forrajera, cebolla, chile, frijol, maíz, tomate, zanahoria, cebada y avena. En modalidad de riego, nosotros nos estamos concentrando únicamente en la agricultura de riego y como lo dije, en manos de quien está precisamente la mayor cantidad de agua. Es importante que hemos intentado vincularnos con el sector gubernamental para ver si había análisis previos de la cantidad de agua de ciertos cultivos. En realidad no lo hay. Lo que creemos que es importante, que debería fomentarse desde ciertas instituciones de investigación del Estado, para precisamente pensar en cultivos no solamente rentables económicamente, porque yo entiendo la importancia para los productores de generar economías que les permitan una vida digna, pero creo que también es importante que desde estas políticas, digamos desde una visión reformista, pues podamos pensar, por ejemplo, en políticas que de entrada permitan establecer cultivos que ahorren agua, que generen mayor cantidad de empleo, cultivos que vayan acorde a las necesidades, que atiendan a la demanda local y que puedan acortar los canales de comercialización. También en términos de agua, creo que es importante pensar en un ordenamiento del sistema de concesiones que existe. También sería a lo mejor en este sentido más normativo o de política, y luego pensar ahora sí en estas alternativas mayores en las que nosotros siempre apostamos, ¿no? Bueno, por un lado esta parte con Darcy, con Cindy estamos trabajando en el análisis de lo que llamamos las paradojas de la gobernanza ambiental neoliberal en el acuífero Calera, y ahí revisamos lo de la responsabilidad social empresarial y la estrategia de aguas firmes del Grupo Modelo. También desde un enfoque de la ecología política, pues este estudio básicamente es como lo que llamamos la gobernanza neoliberal de la naturaleza, ¿no? Cómo se gestiona el ambiente
donde estos actores, grandes actores económicos, imponen esta narrativa de sustentabilidad sin modificar sus prácticas extractivas, y que además incorporan al Estado y a organizaciones como la GIZ para legitimar estos modelos productivos, ¿no? En este esquema lo ambiental se despolitiza, la escasez se vuelve únicamente un problema técnico, que es como muchas veces lo vemos, o también se traslada al ámbito individual y no se piensa como una consecuencia del modelo económico actual, ¿no? Y eso impide pensar pues, en alternativas. Entonces, esa es como otra línea que estoy trabajando con Citi. También con la doctora Ime estoy trabajando un poquito, me invitó a hacer un poco de etnografía sobre el uso del tiempo de niñas y mujeres para el acceso al agua en la zona periurbana de Zacatecas de Guadalupe. Anduvimos en algunas zonas irregulares viendo cuáles son como algunos mecanismos que usan las mujeres y cuánto tiempo invierten mujeres y niñas para tener agua para las labores del hogar, para lo más básico, ¿no? Porque son zonas que no tienen acceso al agua potable. Entonces ese es otro trabajo también muy, bueno, que ha sido muy interesante para mí, en el que también estoy ahí colaborando con la doctora Ine. Y bueno, como a mí también me gusta mucho el ámbito de la divulgación y la difusión, en Ciesas Occidente hemos creado y coordinamos actualmente un seminario permanente Ambiente y Sociedad. Este ciclo anual es sobre relaciones hidrosociales, junto con otros dos compañeros postdoctorantes. Lo coordinamos, tenemos sesiones mensuales en las que invitamos precisamente a gente a que nos platique sobre sus investigaciones, y pues va un poco dirigido como a la comunidad estudiantil. Y también junto con IME tuvimos una iniciativa de la creación de un programa que se llama Hablando de, que nos hacen ahí favor de producir en TV UAS. Y bueno, Hablando de es un programa que nosotros pensamos como para la discusión y el análisis de temas importantes para Zacatecas, para México, pero a través de entrevistas a investigadores, también a activistas, sobre todo pues de la propia universidad, en donde nos comparten un poco como este camino que los ha llevado a esta labor de investigación, cómo ha sido, en qué se han especializado y en qué están trabajando, y cómo esos trabajos que están realizando pueden servir pues para atender alguna problemática, para brindar alternativas, para ofrecer información, para visibilizar algo. Y bueno, es un programa abierto para la discusión, es un poco más en un tono, digamos, más de divulgación, está encaminado a un público muy general, sobre todo a los universitarios, que queremos como motivar a los universitarios a seguir este camino pues de la investigación, a ver las particularidades y también lo importante que es, y reconocer como lo que queremos, porque es desde las ciencias sociales, es precisamente como rescatar la importancia del pensamiento crítico de la universidad para dar alternativas a problemáticas sociales importantes que nos atañen todas y todos, y también la importancia de vincularnos entre áreas académicas dentro de la propia universidad o con otros grupos o instituciones. Y bueno, básicamente eso. Muchas gracias, Ivonne. Bueno, cabe agregar que el proyecto que estamos trabajando juntos sobre el uso de agua en el sector agrícola aquí en la región centro del estado de Zacatecas tiene como propósito de buscar alternativas a la presa Milpillas, ya que observamos que más del 90% del agua que se extrae del subsuelo en esta región
se utiliza en el sector agrícola, llegamos a la conclusión de que cualquier alternativa o las alternativas tienen que basarse en un análisis de ese sector. Entonces, quizás en tu próxima intervención puedes compartir con nosotros tu perspectiva sobre ese proyecto y las posibles, abundar un poco sobre las alternativas. Bueno, ahora pasamos la palabra a Pepe sobre tus proyectos de investigación que has estado llevando a cabo desde que terminaste con la tesis de doctorado. Bueno, gracias, Darcy. Creo que más que hablar así como de cada proyecto, quisiera mencionar como que, por ejemplo, a partir del trabajo de investigación que se llevó a cabo con la tesis, surgieron algunos, por ejemplo, conceptos o categorías por medio de las cuales se ha, digamos, seguido desarrollando más bien el trabajo de investigación posteriormente, ¿no? Y particularmente, digamos que esta conceptualización acerca, por ejemplo, de el metabolismo social ha sido muy fructífero, ¿no? Básicamente, por medio de este concepto, hemos de alguna forma, y junto con Darcy, de hecho, han sido los trabajos de investigación que hemos desarrollado, ¿no? De manera conjunta y sobre todo pues, en este sentido más colaborativo, ¿no? Voy a mencionar solamente que pues, en el caso, por ejemplo, de este concepto ha sido, digamos que el que nos ha permitido de alguna manera ir analizando diferentes procesos. Por un lado, por ejemplo, se ha planteado, o planteamos, por ejemplo, uno de los trabajos que se publicaron el año, bueno, en 2023, cómo la comunalidad reconfigurada, que fue el concepto que planteamos en la tesis del doctorado, también se puede, digamos, entender como un, digamos, concepto que permitiría analizar los procesos de gobernanza a nivel territorial, y que aquí tomamos, por ejemplo, el planteamiento que hicieron Fuente Carrasco y otros acerca de partir del concepto de comunalidad como entendiéndolo como un proceso dinámico de mecanismos de gobernanza que está en evolución. A partir de esa, digamos, definición que hacen Fuente Carrasco y otros, hemos planteado también que, bueno, la comunalidad se puede entender también como un proceso dinámico de mecanismos de gobernanza que en este caso, por ejemplo, están de alguna manera operando en el territorio de Milpa Alta y que se materializan, por ejemplo, en función de elementos como la apropiación del territorio, que va en un sentido más allá de la posesión de la tierra, dado que aquí existen, por ejemplo, nociones como la territorialidad, que vinculan tanto la identidad cultural de estas colectividades como el compartir un territorio a partir del uso y aprovechamiento de bienes naturales como son la tierra, el agua y los bosques, ¿no? Y que, bueno, en este sentido, digamos, esta gobernanza y que se da a partir de la comunalidad reconfigurada, también da pie a la construcción de ciertos sujetos colectivos que son los que plantean la necesidad de participar en las decisiones que se van a dar sobre el desarrollo de sus comunidades. Y como les mencionaba anteriormente, en el caso de Milpa Alta, bueno, pues ellos han tenido, particularmente estas organizaciones de los pueblos de Milpa Alta, han tenido la participación en procesos en los que se ha intentado, por parte del gobierno de la Ciudad de México, tomar decisiones en torno a la conformación o configuración de estos marcos legales en torno a sus territorios, y ellos mismos han podido participar, digamos, de alguna manera para reivindicar sus propios intereses y en ese sentido reivindicar ciertas demandas que tienen que ver con el propio territorio. En el otro caso, bueno, pues particularmente también en función de este concepto de metabolismo social, hemos trabajado de manera colaborativa en el proyecto que mencionaba Darcy anteriormente de diagnóstico que se hizo sobre los impactos territoriales y ambientales por la construcción de la presa del Zapotillo. Hicimos un análisis del flujo de materiales, básicamente haciendo el estudio de cuáles eran los impactos, por ejemplo, de la extracción de materiales como la arena, de no solamente los lechos del río Verde, que es el río que finalmente fue en donde se construyó la presa del Zapotillo, no terminada de la manera en que se había proyectado en un principio, sino con otras características, que fue totalmente un logro de las comunidades,
y que, bueno, a través de una negociación con el gobierno federal, pues permitieron que no desaparecieran las comunidades. Es decir, en este momento las comunidades de Temacapulina, Cacico y Palmarejo siguen ahí, afortunadamente, pero bueno, esta resistencia que se dio por parte de las comunidades durante más de 10 años, casi 15 años me parece, fue como uno de los, digamos, una de las luchas realmente exitosas durante, digamos, vamos a decir, el gobierno anterior, es decir, en el sentido de que estas comunidades lograron el propósito que tenían de su lucha, que era no desaparecer, y por otro lado, bueno, aunque tuvieron que negociar con el gobierno federal la construcción de la presa digamos, al 50% de su capacidad, ¿no? Todavía ellos, a pesar de que tuvieron que negociar, bueno, pues tuvieron la posibilidad de negociar un plan de justicia que se conoce como el plan de justicia para las comunidades de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, y además de eso, pues está en un proceso que está en este momento todavía vigente, es decir, es un proceso que está en curso, que tiene que ver con la organización comunitaria y pues justamente la gobernanza de ese territorio. Es decir, no sabemos en este momento cómo se van a dar esos procesos, es todavía lo que está sigue adelante, debido a que ellos mismos, es decir, las comunidades, han tenido y han asumido de alguna manera, mediante esta negociación que se dio con el gobierno federal, la responsabilidad para la gestión de su territorio en torno, por ejemplo, a temas como el agua y sobre todo también en temas como a la producción agrícola, ¿no? Que básicamente pues, es en este momento un proceso que no ha terminado. Entonces, sin embargo, como mencionaba, el concepto de metabolismo oficial y este análisis que se llevó a cabo sobre el flujo de materiales, pues fue un estudio que me parece muy, digamos, relevante en el sentido de que nos permitió observar cuáles eran las dinámicas que se están dando en ese territorio o en esos espacios en torno a la extracción de materiales y estos procesos de extracción de materiales que, como se menciona en el trabajo que se escribió, pues son materiales que tienen una regulación pues, muy laxa, ¿no? En ese sentido por parte de las, por ejemplo, por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y en términos más de la legislación en términos de la extracción de estos materiales que son materiales no minerales, perdón, minerales no metálicos, y que, bueno, finalmente se da en un contexto donde pues, hay lo que se considera y que se denominó en el trabajo como una gobernanza híbrida, ¿no? Que tiene que ver con las características de, por un lado, la presencia, por ejemplo, de grupos del crimen organizado que controlan la extracción de estos materiales para su comercialización y sobre todo en un contexto en el que se dan estos procesos de urbanización en diferentes municipios de los Altos de Jalisco que están, digamos, en proceso acelerado y pues que son de alguna manera rentables para estos grupos del crimen organizado y que a pesar de todo también está la presencia del Estado y de pues, instituciones gubernamentales de alguna manera articulados con estos grupos del crimen organizado, ¿no? Finalmente aquí lo que nos parece más importante o que nos pareció más importante en el trabajo pues fue destacar digamos, el papel que tiene la organización comunitaria y sobre todo los procesos que vienen más adelante, ¿no? Es decir, lo que después de todos estos años de lucha que hubo por parte de las comunidades sigue en el sentido de cuál va a ser más adelante pues, la posibilidad que tengan ellas no solamente de preservar sus modos de vida en ese sentido, sino además de eso pues también darle una, digamos, nueva vida a sus comunidades debido a que pues, ellos tienen un territorio que en este momento ya delimitado como zona de restauración ecológica van a poder de alguna manera gestionar, ¿no? Entonces creo que eso sería lo más importante y, pues, muchas gracias, Pepe. Bueno, tengo otras preguntas, pero yo creo que el tiempo está avanzando. Y por lo que entiendo tenemos que salir de aquí como a las 8 de la noche, ¿verdad? Entonces yo creo que sería un buen momento para abrir la discusión a todas las personas presentes que pueden compartir con nosotros algunas dudas, preguntas para Pepe, para Ivonne, comentarios, observaciones. Ahora tienen la palabra ustedes. ¿Quién quiere preguntar, comentar?
participar en este conversatorio. Carlos. Gracias, Margarita. Bueno, en principio felicitarlos por su merecido premio. Me parece que es el esfuerzo también del doctorado. Yo creo que esa es una forma de presentar resultados y que se hable bien de la universidad en su conjunto. Yo quisiera que nos pudiera abundar, Igor, en la medida que se ha insistido mucho en retomar el proyecto de la presa de Milpillas, que en una primera etapa fue por los mismos errores gubernamentales y la corrupción que esto generó, pero a últimas fechas se ha mencionado que se va a retomar. No sé, desconozco si se volvió a consultar a los perjudicados en este caso. Yo creo que un proyecto como otros que de manera vertical y positivo se quiere hacer sin consultar a los perjudicados, me parece que es un error. Y además, ¿cuál es tu opinión? Efectivamente quiero otras propuestas alternativas poder tener, en la medida que si no fuera ese el caso, la crisis va a continuar, pero ¿cómo nos podemos preparar para Y bueno, nuevamente gracias por su trabajo y los felicito nuevamente. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más quiere participar? Carolina, adelante. Bueno, a Pepe yo le quería preguntar si en este estudio que se realiza en Milpalpa encontraste como algo característico acerca del manejo de la semilla. Si tienen bancos de semilla o cómo es que están preservando quizá algunas especies, me parecería interesante conocer. Y a Ivonne preguntarle si estos como esfuerzos de resistencia que se han encontrado aquí en Zacatecas con respecto al manejo del agua, en particular en el área afectada por los monocultivos de cebada para la cervecera, si crees que tengan como alguna esperanza de que puedan prosperar e incluso pues hacerse mayores, ¿no? Si puedan convertirse en una verdadera resistencia en este sentido para el Estado, ¿no? Como un ejemplo hacia el Estado. Y olvidé otra pregunta para Pepe, preguntar si en estas formas de organización que has estudiado en Milpa Alta, ¿cuál es el papel de las mujeres en estas organizaciones? Y esas serían todas. Muchas gracias. Gracias a ti, Carolina. ¿Alguien más quiere? Adelante, señor. Gracias. La pregunta que preocupa principalmente para nosotros que andamos directamente en el campo, en la producción de maíz, nos interesan los cultivos básicos, más que las hortalizas y más que otro tipo de cultivos. De hecho, ahorita la crisis en el campo es aguda. Me preocupa mucho que, por ejemplo, de 130 millones, 43 millones de toneladas de maíz sea el consumo nacional y que produzcamos de 20 a 24 y que estamos importando 20 millones, de 20 a 25 millones de toneladas de maíz amarillo. El gobierno ha manejado mucho el tema de la autosuficiencia alimentaria y la verdad es que como que nos desviamos sobre la situación real que vive el país, como que vivimos dos países distintos en un solo México, los de abajo y los de arriba. Y los de arriba abandonados y los de abajo con inversiones que desde mi punto de vista no resuelven un problema de fondo. Entiendo que casi se modernizó el sistema del Procampo, ¿no? O sea, se modernizó el sistema de lo que llamamos asistencialismo. Entonces, ¿qué está sucediendo ahorita aquí en Zacatecas? Aquí en Zacatecas hay un divorcio entre las propuestas de investigación que hay con respecto a la visión del propio gobierno, ¿no?
¿Por qué digo esto? Porque realmente no tenemos un plan estatal de desarrollo. Y si hablamos de los cultivos básicos, al menos en maíz, que es con lo que yo conozco, no somos autosuficientes ni en maíz blanco ni en maíz amarillo. Y la demanda es fuerte. Y pensamos y decimos que no a los transgénicos, y realmente lo que estamos consumiendo son los transgénicos. Y decirles también que hay un 46% de los productos procesados que vienen de Estados Unidos, eso es lo que consumimos. Entonces yo creo que la universidad debe de alzar la voz sobre esos temas, sobre los cultivos básicos, y yo creo que no nada más a la escuela, a los estudiantes, sino hay que llevar esta información a nivel de los productores. Otra cosa que me preocupa mucho es el aspecto de tecnificación. El aspecto de tecnificación ahorita se tira mucha agua, ¿sí? Aparte de que las concesiones, hay gente que tiene hasta de a 2 o 3. 2 irregulares y uno regular. Y eso tampoco se ha estudiado, ni se menciona. Entonces, yo creo que ahorita hay otra cosa, por ejemplo, con todos los trabajos que han hecho ustedes, la pregunta es si hay alguna iniciativa de ley, porque hay que convencer a los diputados que son los que votan por eso. Y eso sería muy interesante, porque de ahí partiríamos para dar a conocer esos problemas que hay aquí en Zacatecas. Los felicito por sus 2 trabajos de investigación, y yo creo que hay que aterrizarlo a nivel de la base social. Gracias. Gracias a usted por esa valiosa perspectiva. Creo que puso el dedo en la llaga de la problemática del campo mexicano y en particular zacatecano. ¿Hay alguien más que quiere preguntar algo o compartir un comentario antes de que pasemos la palabra a los jóvenes investigadores, ganadores de la mención honorífica en el Premio Nacional Arturo Warren? Si no, ¿quién quiere empezar? Ivonne, seguimos con el mismo orden. Adelante, Ivonne. Bueno, voy a empezar, si me permiten, por el tema de Milpillas. Milpillas es un tema obligado para quienes precisamente tenemos interés en la problemática del agua, porque ha sido como la propuesta tanto desde el ámbito político como gubernamental de solución, ¿no?, a la crisis hídrica, pero bueno, se trata de un trasvase, ¿no?, que supone la transferencia de agua de las zonas rurales a la zona urbana, y entonces pues, mágicamente solucionaremos este déficit de agua. Sin embargo, no creo que pueda haber una solución a la crisis hídrica que implique el aumento de la oferta de agua, ¿no?, que es básicamente lo que se hace con la construcción de presas, como en este caso. Sin embargo, más allá a lo mejor de esta idea que yo tengo, ya que no coincido, pues hay otros elementos que me parecen muy importantes en el tema de Milpillas. El primero de ellos es que el proyecto se ha pospuesto porque hay un rechazo social a él. Entonces, en primera instancia no podemos construir un proyecto para solucionar una crisis en la zona conurbada generando un problema en un espacio rural, ¿no?, porque ahí estamos nuevamente como haciendo este ejercicio de subjetivación y de sometimiento del entorno rural, que supone pues que las poblaciones rurales son menos importantes que las poblaciones urbanas o industriales, ¿no? Y entonces que hay ciertas poblaciones que podemos sacrificar, digamos, para el beneficio o ganancia de otros cuantos, ¿no? Estas narrativas con las que se ha promovido la presa Milpillas un poco van en el sentido de lo que yo les platicaba que revisábamos, ¿no?, que es como este ejercicio de colonialismo verde que cada vez es más frecuente en todos los problemas hídricos y ambientales a lo largo y ancho del país, ¿no? En segundo lugar, me
tema de milpillas, yo no reviso milpillas como digamos técnicamente, pero leo los trabajos que hacen otras personas y la capacidad de milpillas sería insuficiente. En caso de que fuera la solución sería insuficiente, ¿no? O sea, ya lo ha dicho el propio Darcy, se necesitarían 7 presas milpillas para subsanar este déficit de agua que existe. Entonces no tiene un sentido, ¿no?, de su construcción y lo que va a implicar la operación del acueducto, y también pensemos en el largo plazo, no solo es la construcción de una presa, sino precisamente esta operación en el largo plazo, las implicaciones para las poblaciones aguas abajo, en fin. Y bueno, en tercer lugar, digo, ya lo mencioné, pero en un sentido opuesto, no hay soluciones que se basen en aumentar la oferta. O sea, tenemos que pensar en reducir la demanda de agua. Precisamente por eso nuestras investigaciones están centradas en el sector agrícola, que como ya también lo mencionaron, se configura una crisis multidimensional en el campo, porque tenemos precisamente un poco este fenómeno que usted mencionaba, donde se ha impulsado la agricultura de exportación aquí en la región centro, o en ciertas regiones, en Sombrerete, digamos en los cañones, ¿no?, orientada mucho a la exportación en las zonas de riego, pero también tenemos que la mayor parte de Zacatecas de la agricultura es agricultura de temporal. Y el cambio climático nos está afectando, lo queramos o no, y estas lluvias que muchas veces se contabilizan a través de la cantidad de milímetros, ¿no?, anuales, o no sé, en realidad son lluvias cada vez más erráticas. Ustedes podrán verlo, llueve muchísimo en un día y luego no vuelve a llover. Entonces, aparentemente en los datos, la lluvia ha mantenido un comportamiento estable, digamos, pero no es real, porque en la tierra no se infiltra el agua cuando llueve muchísimo en un día. Entonces hay un cambio en los patrones de lluvia y también hay un cambio en los ciclos. Ustedes se acuerdan también, supongo, yo vengo de una familia también que se dedica a actividades agrícolas, y había meses en los que había que preparar la tierra y entonces se correspondía con otros procesos, y ahora ya no existe esa correspondencia porque ha habido cambios importantes. Entonces nosotros, digo, en la investigación nos centramos en la agricultura de riego porque obviamente estamos enfocados en este problema, ¿no?, de agua, pero el campo no es la agricultura de riego, y precisamente desde las políticas públicas nacionales se ha atendido en mayor medida este sector, olvidándonos un poco de ese otro campo que mencionaba ahí el señor que nos hizo favor de participar, y que tiene que ver precisamente con el incremento de las importaciones, ¿no? Porque hay un abandono, pero no lo digo en términos generacionales, sino que hay un abandono necesario del campo, o ya la producción agrícola se convierte como en un ingreso secundario, porque es muy inestable. Ya lo decía hace rato, somos el primer productor de frijol, pero también ustedes ven a los precios que se compra el frijol en Zacatecas. Hay programas, los productores van a vender su frijol a estos centros de acopio, y la mayoría de la semilla no pasa las pruebas y entonces no se los pagan al precio que es. O sea, hay problemas importantes también en los canales de comercialización y en fortalecer, creo yo, otras áreas del campo, porque precisamente la atención está enfocada en este campo próspero que nos imaginamos con el agua ahí exportando, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, con respecto a la tecnificación, bueno, nosotros tenemos por ahí los datos. La tecnificación no genera un ahorro sustantivo del agua porque amplía la frontera agrícola. La gente deja de utilizar toda el agua que tenían en una parcela y se amplían 2 más. En el último censo agropecuario, en los datos, Zacatecas es un estado, en comparación pues con la media nacional, es un estado tecnificado.
Entonces, de alguna manera, este discurso pues, de la tecnificación, que siempre es por ahí, por donde se busca ahorrar, no está funcionando y además creo que todo esto que escuchamos siempre en las políticas de necesitamos mejorar la eficiencia, necesitamos usar mejor el agua o hacer más con menos o lo que sea, en realidad parte de la idea de que este modelo que tenemos es el correcto y entonces solo requerimos ajustes que se solventan, como ya lo decía, por una cuestión técnica y en realidad pues no es así. Por eso hemos intentado un poco pensar en otras formas de producir que, bueno, que sean más benéficas para todos. Me voy a dar prisa con el tema de la duplicidad de concesiones, me parece un tema sumamente importante. Hay poca regulación, debo decir que en el sexenio de López Obrador las inspecciones a los pozos se redujeron sustancialmente. Creo que el tema del agua, al menos en el sexenio pasado, no figuró como algo importante. Este sexenio se ha presentado el Plan Nacional Hídrico, o bueno, lo que nos han mostrado de él, pugna por una organización de las concesiones, un reordenamiento y también por la construcción de infraestructura hídrica. Entonces, ojalá haya la capacidad desde el Estado para realmente llevar a cabo este ordenamiento, que creo que sería también un paso importante. Podemos empezar con los grandes usuarios del agua, están monitoreando tal vez, o sea que también por parte del Estado se haga esta parte. Hay ejercicios estatales, porque digo, Conagua es el ente nacional que tiene a cargo el sistema de concesiones, pero en otros estados de la República, desde el propio Estado, se crea un organismo que ayuda también. En el caso de Zacatecas no existe como tal. El caso que podemos ver es el de Guanajuato, por ejemplo, que tendríamos un poco de información más clara, más actualizada. Entonces creo que también esas iniciativas podrían ser importantes. Veamos, hay que revisar con lupa pues, el Plan Nacional Hídrico, pero de entrada creo que es algo bueno que al menos sea uno de los ejes estratégicos para el gobierno actual. Entonces, por ahí va. Con el tema también, digo, de producción para el bienestar, hay muchas contradicciones, esperemos cómo se implementa durante este sexenio, pero en el pasado sí era una cosa un poco rara, que por un lado se promovía la agroecología y por otro lado te regalaban agroquímicos. Entonces, pues, ¿qué está pasando, no? Como con este tipo de programas y su implementación. Creo que por ahí. Perdón, solamente ya rápido lo de las formas de resistencia que preguntó Caro. En realidad en Zacatecas encontramos muy pocas y también hay que, bueno, ser muy sinceros. Sí encontramos, por ejemplo, aquí en Rancho Grande como algo más, digamos, como intrínseco, pero también hubo otras iniciativas que tienen que ver más también con la cuestión económica, como la producción orgánica, que sin embargo puede contribuir, digamos, a una producción más enfocada en la salud, en alimentos inocuos, ¿no? Y como ya lo dije, o sea, la estrategia pues tiene que venir a lo mejor también desde un espacio que les permita a los productores dignificar pues su vida, y entonces tampoco, yo de pronto cuando estoy en campo, o sea, yo entiendo perfectamente, yo digo, yo sueño con que hagamos aquí una comuna, pero también entiendo que estamos dentro de un sistema y que entonces los productores quieren que su trabajo les permita vivir dignamente y acceder a servicios, ¿no? a todo lo demás. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, creo que entre las alternativas que nosotros hemos pensado, primero, como ya lo dije, estructuralmente reducir la demanda de agua. Eso tendría que ser precisamente con los sectores agrícola e industrial como clave. O sea, las cantidades concesionadas también a la minería, yo no lo toco mucho porque la minería no está en el centro de Zacatecas,
pero digo, ahí tenemos Peñasquito, o sea, las cantidades de agua que Peñasquito tiene concesionadas son impresionantes. Entonces, un poco replantearnos este sistema pues, de concesiones, qué tipo de agricultura necesitamos, para quién estamos cultivando, ¿no? Qué sentido tiene estos cultivos de exportación, a quiénes beneficiamos, qué están haciendo también los entes que deberían hacer investigaciones del Estado para mejorar este tipo también de procesos, ¿no? Que las políticas no sean vacías, digamos, de alguna manera. También el fomento real de prácticas agroecológicas, creo que es una alternativa real que se ha probado en otros espacios, aunque en Zacatecas sea muy pequeño, pero existe, además de que tiene una lógica más autónoma, más de respeto al ciclo natural y que tiene que ver con esta alimentación que también decía por ahí. El libro de La dieta neoliberal me gusta también porque nos habla de cómo estos cambios inciden en lo que estamos comiendo y luego lo que comemos en las enfermedades que estamos padeciendo, y entonces hay un gasto público importantísimo que se va, por ejemplo, al tratamiento de diabetes, de hipertensión, de muchas enfermedades crónico-degenerativas que se han ampliado enormemente pues, a partir de un cambio en nuestras dietas básicas, ¿no? Bueno, creo que otra forma también importante en la que debemos participar es en la repolitización de la gestión del agua. Necesitamos pues precisamente tomar la voz, participar, hacer alianzas, ¿no? Organizarnos colectivamente. Antes lo hacían mucho las unidades de riego, los regantes en ciertos pueblos, sobre todo en las presas, entonces creo que rescatar como esa organización comunal y esta repolitización, ¿no? de la gestión del agua como un elemento esencial para la vida. Y también creo que, bueno, otra forma importante siempre es la educación ambiental. Tenemos los niños, los jóvenes que son siempre una esperanza, entonces para mí eso también es importante, ¿no? Transformar pues el campo requiere que transformemos cómo concebimos el campo en términos generales. Entonces creo que por ahí van un poco más nuestras apuestas. Definitivamente creo que Milpillas no es una solución, ojalá lo fuera, pero no lo es, y si digamos que si se construye Milpillas, en muy poco tiempo se va a querer construir otra y otra y otra presa, porque no va a ser suficiente. Entonces, bueno, eso sería. Muchas gracias, Simón. Bueno, no más para matizar una parte de lo dicho sobre la tecnificación del campo. O sea, yo creo que no es que estamos en contra de eso. El mayor un uso más eficiente del agua, desde luego, es una parte de las alternativas, pero el problema es que cuando se pone en el centro como si fuera una panacea, simplemente no está funcionando, y las alternativas más bien residen en todas las líneas que, bueno, ya fueron mencionadas. Bueno, ya estamos acabando con el tiempo aquí. Quizás podemos pasar la palabra a ti, Pepe, para un comentario final, para abordar las preguntas que se han puesto sobre la mesa. Adelante, Pepe. Gracias, Darcy, y pues igualmente agradeciendo las preguntas que nos han hecho. Creo que son muy importantes. Bueno, acerca de cuáles son las semillas, que si se preservan semillas en Milpalta, si se preservan. De hecho, hay una preservación, por ejemplo, de semillas o los que se llaman como maíces criollos, que son los maíces nativos, ¿no? Incluso en algunos de los pueblos, por ejemplo, particularmente en Santiago de Huatenco, todavía se encuentra, por ejemplo, a gente que lleva sus maíces a bendecir cuando es el 2 de febrero, que es justamente como tradicionalmente los campesinos hacían, digamos, antes. Es decir, antes de que se sembrara el maíz, se iba a bendecir a la iglesia y se hace como todo este ritual. Entonces esa parte, digamos, todavía está, digamos, presente, aunque ya es como muy poco, y tiene que ver también pues con el hecho de que cada vez se ha sembrado o se sigue sembrando menos maíz. Quienes siembran maíz, sobre todo en Milpalta, pues son para autoconsumo, es decir, es maíz para autoconsumo. Y por lo tanto, pues ahí se ve como la cuestión de la preservación de un maíz nativo tiene que ver con la preservación también de una cultura
cultura alimentaria, por decirlo de alguna manera, y que tiene también un carácter más bien como un valor simbólico, ¿no? Es decir, que va más allá de esta cuestión de solamente producir maíz o solamente producir para el alimento, sino que es más bien, la gente lo ve así como de, el maíz criollo es más nutritivo, más que el maíz que te traen, por ejemplo, de la empresa Minza, Maseca, lo que sea, ¿no? Es decir, ellos lo ven también como, y creo que ahí, por ejemplo, sí quisiera recalcar esto de que es más bien como estas formas de resistencia que a veces no se pueden o no se ven tanto como formas de resistencia, pero que sin embargo tienen que ver con esta resistencia, por ejemplo, a los cambios que vienen de esta modificación de los patrones de alimentación, y que de alguna manera a partir de estos aspectos que son más como simbólicos permiten de alguna manera que ciertas personas y a lo mejor grupos pequeños preserven este tipo, por ejemplo, de prácticas, ¿no? Que tienen que ver un poco con esta religiosidad o más bien como espiritualidad, pero también como religiosidad popular, ¿no? De alguna forma. Y bueno, en ese mismo sentido, pues el papel de las mujeres en el caso de Milpalta no se menciona mucho, por ejemplo, en los textos, ¿no? Es decir, los textos que hay, por ejemplo, acerca de las luchas de defensa del territorio que se dieron desde los años 70, no hablan acerca de esto mucho. Sin embargo, bueno, entre los documentos que encontré, había un texto que se publicó con testimonios de mujeres que participaron en la lucha, que fue, bueno, para mí fue como un documento muy valioso, porque eran testimonios de mujeres que incluso fueron encarceladas en su experiencia por participar en los procesos de lucha, y que en un momento dado, digamos, como en el clímax, en los años 1981, cuando se da este proceso, digamos, de los mismos pueblos para tratar de proponer esta, digamos, reconfiguración de sus formas de organización en términos de autoridades comunales, hay una represión por parte del Estado, es decir, de las fuerzas policíacas del Distrito Federal, del gobierno del Distrito Federal, y que pues en ese momento participan no solo hombres sino también mujeres, y de hecho esas mujeres que participan fueron importantes porque finalmente ellas en estos testimonios dan cuenta de cuál fue, digamos, el rol que ellas jugaron, y que no solamente eran los hombres los que estaban en la organización, es decir, sino que había una participación también de las mujeres, lo cual se refrenda años después con, por ejemplo, la aparición de grupos de brigadistas, de mujeres brigadistas, que son las que participan en las actividades, por ejemplo, de cuidado y preservación del bosque comunal, que en los casos, por ejemplo, particularmente de San Pablo Estotepec, tuvieron como mujeres un reconocimiento por parte del mismo gobierno de la Ciudad de México por su labor en torno a la conservación de los bosques, ¿no? Hay un libro que se publicó, que fue como un libro colectivo, donde hay testimonios de cuál es el valor que las mujeres, en este sentido más simbólico, le dan al bosque, y por lo tanto por qué ellas consideran que es importante que se conserve el bosque. A lo mejor no se menciona mucho, por ejemplo, en la literatura, sin embargo, es algo que por ejemplo, ya cuando se estudia así de manera más detallada, sí se ve que hay una participación importante. Y bueno, en términos más de referentes, pues digamos el caso de una de las dirigentes digamos, este grupo que estaba, digamos, en los años 80 activo por la defensa del bosque de Milpa Alta, es el de la señora Herminia Gutiérrez. Hay un testimonio, por ejemplo, que, bueno, más que un testimonio, es un relato que hace el cronista de Milpa Alta, uno de los cronistas de Milpa Alta, que se llama Manuel Garcés, y que habla de esta señora Herminia Gutiérrez, que me parece que vivió hasta los años 90, falleció como principios de los 90, pero que decía que incluso los mismos delegados de Milpa Alta, cuando llegaban a hacer cuando llegaban al poder, es decir, que los elegían para llegar a la delegación de Milpa Alta, la trataban de llamar para que fuera a las tomas de posesión, y que ella siempre se negó, ¿no? Como de alguna manera para no legitimar a ningún representante político que no tuviera que ver, digamos, y que no hubiera emanado de las mismas comunidades, ¿no? Y en el caso de Milpa Alta, bueno, hay una contradicción, ¿no? Porque, como bien decía en algún momento Víctor López Villafañe, o sea, por ejemplo, en Milpa Alta, los delegados eran designados por el jefe por el regente de la ciudad, el regente del Distrito Federal,
y había más como una cultura política priista, ¿no? Y es algo que pues, de alguna manera es contrastante, porque finalmente hay como este tipo de cultura política que tiene que ver más con la preservación de estas relaciones más corporativas que se podría pensar en esa época, y que sin embargo cuando se da este proceso, por ejemplo, ya de posibilidad de elección de los delegados por parte de la misma población de la Ciudad de México, pues hay como cambios, ¿no? Es decir, por un lado primero se eligen a delegados del PRD, después se eligen a los del PRI, pero realmente el papel de las mujeres sí es muy importante, ¿no? Incluso hasta en términos, por ejemplo, de las actividades agrícolas, pues es parte de la unidad campesina y muchas mujeres de hecho desarrollan estas actividades en la práctica productiva, ¿no? Y bueno, pues finalmente los comentarios que hacía el señor, no recuerdo su nombre, pero que son muy importantes, es decir, por ejemplo, en este caso en Milpa Alta se observa muy claramente, ¿no?, cómo hay una producción de autoconsumo que es básicamente por medio de los productos granos básicos, o sea, por ejemplo, como el maíz. Pero no solo eso, sino también otros productos, por ejemplo, como por ejemplo, la calabaza, el agua, que son básicamente para autoconsumo e incluso en algunos casos para venta, pero en mercados locales, no son para venta en mercados. Y bueno, pues en este sentido, creo que la cuestión aquí también, bueno, ya no me extiende más, es muy importante porque, bueno, finalmente también hay una propuesta actualmente para una ley, ¿no?, de autoconsumo en México, y si esa propuesta me parece que está en la Cámara de Diputados, pero si hubiera, por ejemplo, ese tipo de regulación para las actividades de autoconsumo, pues implicarían, digamos, algunos cambios en términos de la política pública, ¿no? Sin embargo, no sabemos cómo se va a implementar. Bueno, en este sentido, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta esta cuestión que mencionaba el señor, pero que es muy importante acerca de, bueno, cuáles son las prioridades en este sentido de las políticas, en términos de las políticas. Si, pues, por un lado se favorece, por ejemplo, a la producción de, pues, digamos, sectores que tienen de grandes productores, de agroindustrias incluso, que mencionaba Ivonne, y por el otro lado, pues se deja, como quien dice, pues sin el apoyo, o en este caso, por medio de una política que sea más integral, ¿no?, sectores de pequeños productores, de campesinos, así tal, de campesinos que todavía están de alguna manera sobreviviendo y que, bueno, pues nos deja como la, digamos, posibilidad de que tanto muchos de ellos desaparezcan como está ocurriendo y que en algunos casos pues solamente los que estén de cierta manera mejor pues, capacitados para mantenerse pues puedan sobrevivir, ¿no? Pues, solamente eso, y bueno, solamente también quería invitarlos a que se queden y va a haber un brindis posterior a este evento para que se vayan. Adelante. Es que hablaba sobre la tecnificación y sobre las cuestiones de la política pública. Yo estoy haciendo una maestría en Derechos Humanos y Constitucional en el Centro Carbonell. Entonces, yo pertenezco a una asociación de campesinos. Sin embargo, durante el proceso, los procesos jurídicos que se han venido dando, yo logré encontrar, por ejemplo, un decreto que fue hecho, sobre todo sobre lo que tú dices, de que en el gobierno pasado como que no le dieron tanta fuerza al campo. Y es un decreto que sobre aguas nacionales y las concesiones, donde le dan a los campesinos concesiones de aguas nacionales de 50.000 metros cúbicos hacia abajo. Entonces, cuando es un decreto de 5 hojas, pero que tiene una problemática muy fuerte hacia los campesinos a nivel nacional. Y si vemos, el Tabasco no es lo mismo que Zacatecas o que Chihuahua. Entonces, aquí tenemos una problemática que va creciendo día con día porque se van venciendo las concesiones del agua. Y la mayoría se quedaron como 2.500 pozos fuera a nivel estado, Zacatecas. Entonces, imagínense a nivel nacional cómo está eso. Yo estuve checando el decreto y de hecho lo saqué en una materia en mi clase y yo la sobre por ejemplo yo que soy abogada, de la fundamentación y la motivación. En ese decreto
te dicen, son 50.000 metros cúbicos y lo basan en una política pública. Pero en derecho, cuando hablamos de eso, de derechos humanos, tenemos que tomar en cuenta la Constitución y la convencionalidad. Entonces, de hecho, la Rodesca habla que los campesinos son un grupo vulnerable. ¿Sí? Y otra cosa es que cuando se hace un decreto o una ley, etc., se tiene que fundamentar y motivar. Entonces aquí estamos hablando de dos derechos humanos, el derecho del agua y el derecho, por ejemplo, de la alimentación. Cuando hablas de alimentación lo puedes ver en el artículo 27 constitucional, y de ese derecho a la alimentación entonces vienen más derechos como el del empleo, el de la, ¿cómo se llama? El desarrollo de la libertad de las personas, entre otros. Entonces hablamos de ponderación cuando hablamos de convencionalidad, y hablamos, por ejemplo, del agua, que es un derecho que se te quita, y del alimento. Entonces, en convencionalidad también, para hacer sentencias, y no solamente para hacer sentencias, sino también de seguimiento, sino para hacer política pública, tendremos que utilizar una cuestión que se llama el test de proporcionalidad. El test de proporcionalidad se habla cuando vas a quitar un derecho y vas a dar otro derecho, ¿sí? Que son derechos fundamentales. Entonces, el test de proporcionalidad se da a nivel internacional y es en Estados Unidos, pero aquí en México tenemos dos niveles, a nivel internacional son tres niveles. El primero es así como que el primer nivel, que es como para valorar entre un derecho y otro, pero que sean como suaves, y el tercer nivel, que es la ponderación estricta, que es ya entre los dos derechos fuertes, ¿no? Como lo que les estoy hablando. Entonces, dicen que para poder hacer una política pública necesitan primero que el derecho que vas a proteger esté tutelado en la Constitución, y luego que sea idóneo y necesario para, o sea, quitarlo, que sean en cuestiones de hechos fácticos. Por ejemplo, idoneidad, o sea, si es necesario quitar el agua, y necesario sí, puede ser necesario entre, a lo mejor puedes dar 50.000 metros cúbicos, 60.000 metros cúbicos, pero ahí tendríamos que fundamentar y motivar. Y fundamentar quiere decir en qué artículo de la ley me estás diciendo que no me puedes dar esa agua, y motivar es la argumentación. Entonces ya ahí entra el test de proporcionalidad, que sería el argumento de la autoridad, y que todas las autoridades en México tenemos que fundamentar y motivar. Entonces, hay otra forma, por ejemplo, que dice en el artículo 1 constitucional de la interpretación conforme, que todos los derechos humanos se tienen que interpretar conforme a la ley o la Constitución y los derechos humanos, la convencionalidad de los tratados internacionales de los que México forma parte. Pero eso quedaría así como muy suavecito, ¿sí? O sea, más bien se tendría que ser a través del test de proporcionalidad. Y esto se los hablo en comento porque muchas veces, o sea, varios campesinos trataron de impugnar eso a través de un amparo y no se pudo. Sobre todo porque era muy difícil acreditar el interés jurídico de los títulos vencidos, porque pues, no metían sus trámites a tiempo, y entonces, como ya no eran 9 meses de esa concesión, pues se tumbaban. Entonces, imagínense cuántos campesinos se quedaron fuera de esos títulos de concesión. Y no más es eso, o sea, otro tipo de problemáticas que lleva el campo, como lo de la ruta energética, entre otros. Lo digo porque tú dices que Zacatecas es uno de los estados que tienen más tecnificación, o sea, tiene problemáticas. ¿Sí? Muchas gracias por esas aclaraciones sobre aspectos legales y esa aportación valiosa. Si estamos de acuerdo en el espíritu de los conversatorios, podemos dejar que eso sea la última palabra, cuando menos en ese espacio, y para las personas que tienen ganas de seguir platicando, porque el debate da por mucho, podemos encontrar un espacio para seguir platicando de manera más informal. Entonces, si estamos de acuerdo, podemos cerrar ese evento con un gran aplauso para Ivonne y Pepe, un aplauso de felicitaciones por los reconocimientos que ganaron, y también de agradecimiento por haber compartido con nosotros sus experiencias y perspectivas.